Convención Internacional 2020. En tu iglesia, Familia de Dios, Cruzada Cristiana, avanzando hacia el futuro. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti, el velo de sal para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti, no te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 No puedo vivir sin ti, Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte.
No puedo vivir sin tu presencia. 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 Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que hoy es domingo 28 de junio, tercer día de nuestra poderosa convención, avanzando hacia el futuro. Y ha sido hemos estado muy bendecidos. Y hoy quiero saludar a todos mis hermanos de la Iglesia Familia de Dios, pero también a las personas que nos ven a través de todo el mundo, nuestros amigos, personas cristianas y personas que apenas están escuchando por primera vez del mensaje de Jesús. Los quiero felicitar porque están aquí a esta cita que Dios nos ha hecho. Y bueno, yo quiero que ahora oremos para que sigamos siendo bendecidos en esta convención. Ahí donde estamos todos en sus casas, con reverencia, inclinemos nuestro rostro. Precioso Dios, te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por este día, por estas 3 días de convención. Gracias porque tú estás bendiciéndonos, Señor. Tú nos hablas, tú nos guías, Señor, para que sigamos avanzando al futuro, Señor. Eres tú el que nos estás dando esa preciosa oportunidad, Señor, de ver un futuro mejor, Señor, cada día. Oh, precioso Dios, gracias. Ahora, Señor, que seas aquí guiándonos a cada uno, Señor, con ahí nuestros corazones dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, a ser bendecidos, Señor. Síguenos guiando, síguenos bendiciendo. Bendigo cada familia, cada persona que está aquí al frente de ese dispositivo, Señor. Los bendecimos declarando que tú estás con nosotros, Señor, y nos bendices en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Somos el Ministerio Juvenil de la Iglesia Familia de Dios en la ciudad de Cali, Colombia, con más de 300 jóvenes y teens. Actualmente trabajamos con 2 poblaciones, una que hemos llamado New Generation y va desde los 13 años a los 17, y la otra que hemos llamado Generación de Transformadores Internacional, que va desde los 18 años en adelante. Es una generación que ha buscado llevar cada día a través de la palabra de Dios una influencia a muchos jóvenes, mostrando que sí es posible tener una vida de servicio con alegría, pasión y compromiso, teniendo en cuenta por sobre todo la voluntad, desarrollando nuestros sueños y su propósito. Tanto jóvenes como teens, tenemos un espacio diseñado cada semana para glorificar a Dios y brindar un espacio de crecimiento espiritual e integral a nuestra juventud. Realizamos nuestra convención llamada Misión Posible, y que el objetivo primordial es ganar un joven más para Cristo. Trabajamos constantemente en llevar la palabra de Dios en las calles con el evangelismo, pero adicionalmente en los grupos de bendición realizados en casas. Muchos de nuestros jóvenes tienen una formación profesional, cumpliendo un propósito de superación personal y de servicio a Dios. Año tras año realizamos campamentos juveniles que tienen como objetivo principal el acercar nuestra juventud a la presencia de Dios, creando espacios de ministración, prédicas direccionadas a sus necesidades y momentos de integración que aportan a su crecimiento integral. Estamos comprometidos con la obra de Dios, buscando constantemente el crecimiento y la restauración de la juventud en el mundo, pero principalmente en nuestra ciudad. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el amor que me ve, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso. Itiel Arroyo es predicador, autor y mentor. Nació en Bilbao, ciudad del norte de España, en 1985. Está casado con Damaris Gallo y tiene una hija llamada Alaya. Juntos sirven a su iglesia local, amando a Dios y a las personas de su comunidad. Itiel se tituló como ingeniero informático en la Universidad del País Vasco, pero su pasión siempre fue la teología y la pastoral. Y con ustedes, Itiel Arroyo. Muy buenas, quiero enviar un saludo a mis amigos colombianos. Qué privilegio poder formar parte de esta convención avanzando hacia el futuro. Ahora, quiero ser bien honesto con vosotros, me gustaría estar allí cara a cara, piel con piel, con todos vosotros disfrutando del mejor café del mundo, el café colombiano. Pero creo que eso va a tener que esperar. De momento puedo conectarme con vosotros a través de esta pantalla de forma virtual. Y quiero dar las gracias a la Iglesia Familia de Dios de Cruzada Cristiana, a todos sus pastores, por darme la oportunidad de transmitir este mensaje
a los jóvenes y a todos aquellos que me están escuchando. Espero que el siguiente mensaje pueda impulsarte hacia los propósitos de Dios en tu vida. Al comenzar la cuarentena y verme encerrado en casa de forma inevitable, rápidamente me di cuenta de que este podía ser un tiempo de oportunidad para tener un encuentro cara a cara con Dios. Lo que no pensaba en ese momento es que este también iba a ser un tiempo de oportunidad para tener un encuentro cara a cara conmigo mismo. Y quiero ser muy honesto contigo. Lo que he descubierto en ese encuentro cara a cara conmigo mismo no me ha gustado. Descubrí que había algunos asuntos en mi alma y en mi forma de vida que tenían que ser corregidos. Y al principio me sentí un poquito frustrado por la situación. Lo que esperaba que fuese un encuentro idílico con mi Señor, de repente se convirtió en una especie de encuentro con las cosas más turbias, sucias o desordenadas de mi propio corazón. Pero escuché la voz dulce del Espíritu Santo diciéndome: Itiel, este es un tiempo de oportunidad que te estoy dando, un stop en tu vida para que puedas resolver tus asuntos pendientes. Y sin duda me tomé muy en serio estas palabras del Espíritu Santo y hasta el día de hoy he resuelto algunos asuntos que tenía sin resolver en mi vida durante bastante tiempo. Por eso quiero compartir este mensaje contigo, este mensaje que he titulado «Es la hora de resolver tus asuntos pendientes». Y para ello me gustaría invitarte a leer un texto extraño en las Escrituras. Probablemente este texto que vamos a leer es el texto más extraño del Antiguo Testamento. Seguramente es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de este texto y es probable que sea la última vez que escuches un mensaje acerca de este texto. Pero creo que este texto esconde algunos principios fundamentales que nos van a ayudar a entender lo importante que es resolver los asuntos pendientes de nuestra vida para que podamos entrar al lugar de nuestro propósito. Vamos a leerlo juntos en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice así: Y aconteció en el camino que en una posada Jehová Dios le salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¡Wow! ¡Qué texto tan extraño!, ¿verdad? Si sacásemos una foto a la escena que acabamos de leer en este texto, esta sería la foto. Moisés, su esposa Séfora y su hijo de aproximadamente unos 12 años de edad se encuentran pasando la noche en un hotel de carretera justo en la frontera antes de entrar en la tierra de Egipto. Moisés está sobre la cama, gritando como un moribundo, como si una fuerza misteriosa estuviese a punto de matarlo. Séfora tiene un cuchillo afilado en la mano y en la otra mano tiene un trozo de carne sangrante. El niño está en el suelo retorciéndose mientras se agarra la entrepierna y grita: ¡ah! Sangre por todas partes en la habitación. Casi parece una película de terror, ¿verdad? Pero no lo es. Es un acontecimiento real que está relatado en las Escrituras, que ocurrió justo en la frontera de Egipto, antes de que Moisés entrase al lugar de su llamado, antes de que Moisés entrase al cumplimiento de su destino como libertador del pueblo de Dios. Para entender lo que estaba ocurriendo en esa habitación, tenemos que ponernos en contexto, porque el contexto siempre es importante.
Para ello tenemos que retroceder 80 años antes de ese acontecimiento, justo al día del nacimiento de Moisés. Ese bebé judío que nació en tierra de los egipcios. Ya desde el momento de su nacimiento, Moisés era un condenado a muerte. El faraón había firmado un edicto para que todo niño judío fuese asesinado. Pero dice la historia que cuando la mamá de Moisés vio el rostro de ese bebé, pudo percibir el llamado de Dios sobre Moisés y puso en riesgo su propia vida para salvar la vida de ese niñito. Se acercó al río Nilo y puso al niño en un cesto y dejó que ese cesto fuese llevado por las aguas del río. Pero en realidad no eran las aguas quien llevaban ese cesto hacia su destino. Era la mano de Dios que llevó a Moisés justo hasta ese lugar donde la hija del faraón hacía sus labores. Cuando la hija del faraón vio a ese bebé, algo dentro de su corazón se conmovió y quiso adoptarlo como suyo. Y literalmente ese niñito judío fue criado en el palacio del faraón egipcio. Y durante 40 años Moisés recibió la educación egipcia, que era la educación más alta y desarrollada de la época. Fue educado en todas las artes y ciencias egipcias. Fue educado para convertirse en un príncipe egipcio. Pero algo dentro de Moisés le recordaba que él tenía sangre hebrea y había un celo en su corazón por su propio pueblo, un pueblo que estaba oprimido por el poder de los egipcios, un pueblo que estaba siendo torturado y esclavizado por ese imperio opresor. Y dice la Biblia que en un momento Moisés observó cómo uno de los egipcios estaba maltratando a uno de los hebreos. Y yo me imagino la historia así. Creo que el celo del llamado de Dios en Moisés ardió con tanta fuerza en su corazón que Moisés agarró una piedra y se abalanzó contra el egipcio y golpeándole en la cabeza, lo mató. Me imagino que Moisés miró a su izquierda y su derecha para ver si alguien había visto el asesinato e intentó enterrar el cadáver, esconder su delito. Finalmente, como era de esperar, Moisés fue descubierto y Moisés tuvo que huir como un proscrito de la tierra de Egipto. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque creo que hay un principio muy importante que no debemos olvidar y es el siguiente: el fin no justifica los medios. Lo voy a volver a decir. El fin no justifica los medios. Es cierto que Dios quería liberar a su pueblo. Y es cierto que Dios sacudiría el imperio egipcio para hacerlo. Pero Dios quería hacerlo a su manera y Moisés pensó que él podría hacerlo a la suya. Y quiero decir una cosa: Moisés intentó hacer la voluntad de Dios con la fuerza de su carne. Y un fin lícito no justifica el uso de medios ilícitos. Si hacemos esto, el resultado va a ser terminar enterrando cadáveres. Es decir, vamos a pasar el resto de nuestra vida escondiendo nuestros desastres. Pero volvamos a la historia. Finalmente Moisés huye al desierto durante 40 años más, como un proscrito, y termina casándose, teniendo un hijo, y ese que había sido educado para ser un príncipe de Egipto, termina convirtiéndose en el pastor de las ovejas de su suegro. Parecía que el pasado había quedado atrás, pero de repente cuando Moisés tiene 80 años, un día cuando está pastoreando a las ovejas de su suegro, tiene un encuentro con Dios.
Dios se le aparece en una zarza ardiendo y comienza a tener una conversación con Moisés, una conversación incómoda, que la podemos resumir de la siguiente manera. Dios le dice a Moisés: Moisés, ¿recuerdas lo que hace 40 años intentaste hacer con tus fuerzas? Muy bien, ahora las vas a hacer con las mías. Y Moisés puso un montón de excusas a Dios para no aceptar la misión de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la opresión de ese imperio. Y sin duda tenía un montón de razones para poner excusas, porque imagínate, Dios estaba enviando a Moisés a enfrentarse con el imperio más poderoso de su época, el imperio más poderoso económica y militarmente, con el único arma de un palo. Un palo en las manos de Moisés era el arma con el cual Moisés iba a enfrentarse a todo un imperio. Una locura. Sin embargo, de esa conversación entre Dios y Moisés aprendemos algo: que si discutes con Dios, siempre sales perdiendo. Él es muy persuasivo. Finalmente, Moisés decide aceptar esa misión, prepara la maleta, llama a su esposa, a su hijo y comienza el camino rumbo a Egipto, rumbo a la misión, rumbo al lugar de su propósito. Y se hace de noche y decide pasar la noche con su familia en un hotel de carretera, justo en la frontera con Egipto. Y entonces llegamos a este texto, llegamos a este versículo que dice: y Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Quién lo entiende? Después de hacer tanto esfuerzo para convencer a Moisés, cuando Moisés va rumbo a cumplir la misión, Dios sale al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Por qué? Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Porque a través de este mensaje querría dar respuesta a esta pregunta: ¿por qué Dios querría matar a Moisés si fue Dios quien lo había enviado a Egipto? ¿Por qué? Porque Moisés tenía un asunto pendiente. Moisés tenía un asunto sin resolver, un asunto importante que Moisés conocía, pero que durante años había intentado ignorar. Un asunto que durante décadas parecía haber pasado inadvertido para Dios, como si Dios no le hubiese dado importancia, pero que justo en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, ese asunto se vuelve tan determinante para Dios, que Dios está dispuesto a abortar la misión por esa causa. Entonces, ¿cuál era el asunto pendiente de Moisés? Si te fijas bien en el texto, te darás cuenta de que el asunto pendiente de Moisés era la circuncisión de su hijo. Algunos, al escuchar esto, podrían pensar que ese era un asunto menor, un trocito de carne que había quedado sin cortar en el miembro viril de su hijo. Y sí, podría parecer algo sin importancia si no entendemos el contexto, porque el contexto, una vez más, es importante. La circuncisión, ese corte en el miembro viril de todo judío, no solo era una marca física en su cuerpo, sino que fue la señal de un pacto entre Dios y el fundador, el patriarca Abraham, el padre de todos los judíos. Dios le dijo a Abraham que todo niño
judío debía ser circuncidado al 8º día de nacimiento y que esa sería una señal que señalaría que ese pueblo era de pertenencia a Dios. No era solo una marca en el cuerpo, era una marca de propiedad sobre todo un pueblo. Y los hebreos lo sabían. Los hebreos sabían que esa era la marca que designaba la pertenencia a Dios. Y sin embargo Moisés, por alguna razón que no sabemos, no había circuncidado a su hijo. De hecho, los teólogos afirman que probablemente en ese momento el hijo de Moisés tendría aproximadamente unos 12 años de edad. Y por alguna razón que desconocemos, no sabemos si por dejadez, por ofensa, por renuncia a sus raíces, no lo sabemos bien, Moisés no había circuncidado a su hijo. Y durante años, ese asunto, ese trocito de carne en el miembro viril de su hijo parecía haber pasado inadvertido para Dios. Pero justo en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, resolver ese asunto pendiente se vuelve importante para Dios. Sé que puede parecer que Dios estaba exagerando las cosas, pero entiende esto, por favor, entiéndelo bien. Dios estaba enviando a Moisés como el libertador del pueblo judío de la opresión de los egipcios. Moisés iba a dirigir a más de 1 millón de personas a través del desierto hacia la tierra prometida para inaugurar una nueva nación. Y Dios iba a usar a Moisés para transmitir sus leyes, la cultura de su reino al pueblo. Y la cuestión es, ¿qué autoridad tendría Moisés para enseñar la ley de Dios a los israelitas si él no había cumplido uno de los mandamientos más fundamentales que Dios les había dado? ¿Qué autoridad tendría Moisés para decir al pueblo, así es como Dios quiere que viváis, si él en una cosa tan pequeña y tan fundamental como la circuncisión no había sido obediente? Dios sabía que ese trocito de carne en el prepucio de su hijo podía robarle la credibilidad a Moisés. Parecía solo un trocito de carne, pero en realidad se trataba de su aptitud para liderar al pueblo hacia la libertad. Al igual que Moisés, muchas veces nosotros decimos, es solo un trocito de carne. Pero en realidad, ¿es solo un trocito de carne? Porque muchas veces detrás de un trocito de carne se esconde un corazón rebelde. Ahora, ¿te has dado cuenta de esa estrategia de nuestra alma para no ser acusada por la conciencia, de ponerle nombres tolerables a nuestros asuntos pendientes? Muchas veces me he encontrado a jóvenes diciéndome, Itiel, es que a mí me cuesta levantarme por la mañana y terminar mis tareas y entregarlas a tiempo porque tengo problemas con mi disciplina. No lo llames problemas con tu disciplina, llámalo pereza, porque es así como se llama. He escuchado a algunos hombres acercarse a mí y decirme, Itiel, es que yo necesito conquistar el corazón de las mujeres y obtener sus besos y ir de una cama a otra porque mi padre me abandonó y tengo carencia de amor. No lo llames carencia de amor, llámalo lujuria porque es así como se llama. He escuchado también a algunas mujeres decir, es que cuando pierdo el control, agarro los platos, la vajilla en casa y la empiezo a estampar contra el suelo o la lanzo contra la gente en la casa porque tengo un carácter fuerte. ¡Ey! No lo llames carácter fuerte, llámalo ira, porque es así como se llama. ¿Qué estrategia la de nuestra alma? La de cambiar nuestros asuntos
pendientes, cambiándoles el nombre para hacerlos más tolerables. Recuerdo una conversación con el Espíritu Santo, donde Él me dijo: Itiel, cuando te presentes delante de mí para hablarme de tus asuntos pendientes, quiero que sepas que yo voy a ser compasivo contigo. Pero te pido una cosa. Te pido que los llames por su nombre, que no le pongas un nombre digerible, sino que uses el nombre correcto, que uses el nombre que te comprima las tripas. ¿Por qué? Porque solo hasta que le pongas el nombre correcto a tus asuntos pendientes, podrás tratar con ellos. En el caso de Moisés, parecía solo un trocito de carne, pero en realidad se trataba de desobediencia. Y algunos aquí pueden decirme: ¿cómo que desobediencia? ¿Acaso Moisés no había mostrado sus buenas intenciones a Dios, haciendo sus maletas y yendo rumbo a Egipto? Cierto. Moisés tenía buenas intenciones, pero estaba siendo desobediente a Dios. Y aquí hay un principio que espero que pueda grabarse a fuego en nuestras almas, y es el siguiente: Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Lo voy a volver a decir: Dios no bendice tus intenciones, Dios bendice tu obediencia. Porque si las buenas intenciones sirviesen de algo, el 1 de enero todos tendríamos mejor salud, una mejor devoción a Dios y más dinero ahorrado en el banco. Pero queridos, todos sabemos que las buenas intenciones no son suficientes. A esas buenas intenciones hay que añadirles una acción, es decir, hay que ir al gimnasio para tener mejor salud, hay que levantarse una hora antes para orar y leer la Biblia, hay que ahorrar dinero y decir no a algunos deseos caprichosos para tener más dinero en el banco. Es decir, las buenas intenciones no producen resultados si no van acompañadas de acciones. Tú no eres lo que dices que vas a hacer, tú eres lo que realmente haces. Y si estás viendo este vídeo, si a través de esta pantalla estás escuchando estas palabras, puede ser que tengas buenas intenciones, estás dedicando 30 minutos más o menos de tu valioso tiempo para escuchar este mensaje, pero la pregunta es: ¿cuál es el trocito de carne sin cortar en tu vida? Moisés tenía una misión importante que cumplir, pero tenía un asunto sin resolver. Un asunto pendiente que durante años parecía haber pasado inadvertido para Dios, pero que justo en ese momento, cuando Moisés se encuentra en la frontera, cuando Moisés está a punto de entrar al lugar de su llamado, cuando Moisés está a punto de entrar en su destino, cuando Moisés está a punto de entrar a la siguiente etapa en su vida, Dios le dice: Moisés, ha llegado la hora de resolver este asunto pendiente. Y aquí está el principio que deseo compartir contigo a través de este mensaje. Si no puedes recordar mucho de lo que he dicho, pero recuerdas esto, creo que será suficiente. Y es lo siguiente: los asuntos pendientes en tu vida se vuelven en tu mayor freno para alcanzar tu propósito, porque Dios no te permitirá avanzar de esta etapa en la que te encuentras a la siguiente etapa en tu vida hasta que no resuelvas los asuntos pendientes de tu etapa presente. Es decir, tus asuntos pendientes te bloquean, te anclan, te estancan. Es decir, tus asuntos pendientes te dejan parado, retenido en la frontera de tu llamado. No te dejan avanzar a la siguiente etapa en tu vida espiritual, o en tu vida laboral, o en tu vida familiar, o en tu vida relacional. La diferencia entre aquel que entra en su destino o se queda en la frontera es esta: resolver los asuntos pendientes.
Lo sé. Enfrentarse a los asuntos pendientes cuesta muchísimo. Pero el precio que pagamos al no enfrentarnos a esos asuntos pendientes es mucho mayor. Es el precio de convertirnos en un casi. Y no hay nada peor que el llegar al final de tu vida con un casi. Casi me caso con la mujer de mis sueños, pero no tuve el valor de expresarle mis sentimientos, porque tenía miedo que me dijese que no, tenía miedo que me rechazase. Casi llego a trabajar en el trabajo soñado, pero no me arriesgué a dejar la seguridad económica que me daba este otro trabajo y emprender un camino hacia lo desconocido. Casi hago algo memorable para Dios, pero me venció lo urgente o la apatía o la insensatez. Casi. Tus asuntos pendientes pueden hacer que en el epitafio de tu tumba quede escrito casi. Pero Dios quiere que llegues al cumplimiento de tus propósitos. Él tiene un libro escrito con tu historia, capítulos emocionantes que Él está esperando leer sobre tu vida, pero es necesario resolver esos asuntos pendientes. De hecho, voy a confesarme, durante muchos años yo fui un casi ingeniero. Los que me conocen saben que de los 20 a los 24 años yo estudié una carrera universitaria de ingeniería informática. Y durante esos años fui bastante responsable y llevé la carrera al día en las asignaturas y los exámenes, pero al cumplir 24 años, cuando solo me quedaba la tesis, o lo que en España conocemos como el proyecto de fin de carrera, viendo que mi boda con Damaris estaba a unos meses vista y que se me estaba dando la oportunidad para dedicarme a tiempo completo al ministerio, yo tomé una decisión. Yo les dije a mis papás y a mi esposa que iba a dedicarme a estas oportunidades que tenía por delante y que iba a dejar el proyecto de fin de carrera aparcado durante unos meses, pero que al poner en orden todo lo demás, terminaría ese proyecto. Sin embargo, los años pasaron, y tan inmerso en la urgencia del ministerio, me olvidé del proyecto de fin de carrera. Hasta que de repente, un día, mi esposa sacó el cuchillo y me dijo: tráeme ese título a casa. Estoy exagerando, no sacó el cuchillo, pero con una mirada fue suficiente. Ella me dijo: Itiel, prometiste que ibas a traer ese título a casa, que ibas a terminar lo que empezaste y no lo has hecho todavía. Y quiero ser muy honesto contigo. Lo que menos me apetecía en ese momento, cuando yo estaba inmerso en mi verdadera pasión, la pasión de predicar y la pastoral juvenil, lo que menos me apetecía era meterme en una biblioteca a estudiar y a preparar el proyecto de fin de carrera. Pero entendí que debía hacerlo. Y durante semanas o meses dediqué horas y horas y horas a la finalización de ese proyecto, hasta que finalmente lo presenté delante del tribunal y pude traer ese título a casa. Y quizá alguno que me está escuchando ahora puede decir: ¿y qué? ¿De qué te sirvió traer el título de ingeniero informático a casa si nunca has ejercido de ingeniero? Es cierto. Pero ese título colgado en la pared de mi casa es un mensaje que habla de mí, que dice que yo termino lo que empiezo.
Y Dios sabía que terminar lo que empiezo iba a ser importante en mi vida, que eso me iba a dar autoridad, que tener ese título en casa me iba a dar autoridad para hablar delante de auditorios con personas mucho más inteligentes que yo, con carreras universitarias mucho más altas que la mía, con perfiles profesionales mucho más elevados que el mío. Y si yo al presentarme les iba a decir que era un casi ingeniero, ¿qué autoridad iba a tener yo para hablar a esas personas si no había sido responsable en una tarea tan insignificante como la de traer un título a casa? ¿Cómo les iba a hablar acerca de cómo deben vivir sus vidas según el diseño de Dios? Dios sabía que no tener ese título me iba a hacer perder autoridad. Era un asunto pendiente. Y ese asunto pendiente era importante para los propósitos de Dios en mi vida. Estoy seguro de ello. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu asunto pendiente? Quizá, al igual que en mi caso, sea terminar una carrera que comenzaste hace unos años atrás, o sea emprender un negocio, o sea declarar tu amor a una persona que amas, o cortar una relación tóxica en tu vida, o pedir perdón a alguien a quien ofendiste, o perdonar ya de una vez a esa persona que te ofendió, o decir a Dios que vas en serio y realmente ir en serio. Quizás sea bautizarte, quizás sea tomar mayor responsabilidad en tu iglesia local, quizás sea convertirte en un esposo que muestra cariño a su esposa, quizás sea el convertirte en una esposa que sabe honrar a su esposo, quizás sea convertirte en un hijo o en una hija obediente, quizás sea pasar más tiempo con tus hijos. No sé cuál es tu asunto pendiente, pero deja de procrastinar. Es curioso que nuestra generación tenga una palabra, por cierto, bastante difícil de pronunciar, para definir ese síndrome que todos nosotros tenemos de postergar las tareas pendientes. Me estoy refiriendo a la palabra procrastinación. Ahora, ¿qué significa procrastinar? Procrastinar significa postergar tareas importantes por otras que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Yo lo resumo así. Procrastinar es sacrificar lo importante sobre el altar de lo gratificante. Y todos tenemos algunos ejemplos en nuestra vida de procrastinación. Procrastinación que a veces se sale de nuestro control. ¿Cuántos nos hemos sentado en una mesa sabiendo que teníamos que preparar un informe importante para nuestro trabajo y hemos terminado navegando por YouTube, terminando viendo una serie de vídeos de cómo hablar con los chimpancés, ¿verdad? ¿O cuántas veces sabías que tenías que enfrentar un asunto importante o hacer un trabajo o, en mi caso, preparar una predicación, pero antes voy a hacerme un café? Y luego me voy a quitar este pelo de la nariz. Y después me voy a cepillar los dientes. Y luego voy a ordenar las camisas por colores. Y si todavía tengo tiempo, quizá ordeno los libros de mi estantería por orden alfabético. La procrastinación. Y voy a ser muy claro contigo, y creo que lo sabes. Procrastinar forma parte de la naturaleza humana. Todos nosotros necesitamos procrastinar. Me atrevo a decir que cierta dosis de procrastinación es saludable para nuestro cerebro. Pero hay que ponerle límites. Hay que ponerle límites porque puede echar a perder nuestro propósito. Porque, ¿qué tal si estamos perdiendo grandes oportunidades por entretenernos en algo tan estúpido como hacer slide infinito en nuestro smartphone? Los psicólogos
afirman que aquellos que consiguen vencer la tentación de la procrastinación es porque han descubierto su porqué. Es decir, un porqué que es más poderoso en su corazón que la pereza o la apatía o el miedo o cualquier otra razón. Y estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando a través de esta pantalla sabéis perfectamente qué tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, pero aún no habéis respondido en el núcleo de vuestra alma al por qué tenéis que hacerlo. Y si no descubres tu por qué, no tendrás una razón poderosa para decir no a la gratificación inmediata y decir sí a la tarea importante. Y quiero terminar este mensaje desafiándote a que encuentres tu porqué, que le preguntes al Espíritu Santo cuál es tu porqué. Moisés tenía un porqué y tú tienes un porqué. Por favor, escúchame. Me gustaría estar ahí contigo, cara a cara, agarrarte de los hombros y mirarte a los ojos para rogarte que encuentres tu porqué. Pero esta pantalla nos separa, pero yo sé que el Espíritu Santo es el que está cara a cara contigo y está moviendo tu corazón y te está susurrando en las profundidades de tu alma. Es hora de determinar tu porqué. Porque al igual que Moisés, tú tienes un porqué enfrentarte a ese asunto pendiente. ¿Sabes por qué? Porque alguien te salvó la vida para algo. Quizá al igual que Moisés, cuya madre estuvo dispuesta a poner en riesgo su vida para salvar la vida de ese bebé, hubo una madre o una abuela que oró por ti durante años para salvarte la vida, que intercedió a tu favor, que ayunó por ti para que tu vida fuese salvada de ese desastre en el cual estabas metido o metida. Y si no fuese el caso, quiero decirte que a pesar de eso, sí que hubo alguien que intercedió a tu favor para salvarte la vida, clavado en una cruz, sufriendo dolor y vergüenza para salvar tu vida de la muerte. Me estoy refiriendo a Jesús. Ese Jesús que al derramar cada gota de su sangre en esa cruz te estaba diciendo que Él creía que tu porqué merecía el derramamiento de su sangre. Y si no es suficiente para ti, déjame decirte otro porqué. Porque si no resuelves tus asuntos pendientes, tus familiares, tus seres queridos sufren. Al igual que Moisés, al no resolver ese asunto pendiente, puso a su esposa en una posición donde no debía estar, una posición emocional delicada, porque finalmente su esposa tuvo que hacer lo que Moisés debía haber hecho. Su irresponsabilidad puso a su esposa en una posición de conflicto emocional, porque jamás su esposa tendría que haber circuncidado a su hijo, y menos a un hijo que ya era semiadulto. ¿Y sabes qué? Tus asuntos pendientes afectan a tus seres queridos. ¿Por qué? Porque les hacen sufrir. Porque ver que te detienes, que no avanzas, que te estancas, hacen sufrir a tus seres queridos, a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus amigos. Y si no es suficiente todavía, ¿por qué? Porque esta vida no es un ensayo. Porque hay fecha de entrega. Porque un día nos vamos a ver cara a cara con Dios y nos va a preguntar cómo vivimos nuestra vida, si dimos honor a su sacrificio y nos atrevimos a alcanzar el propósito que Él había diseñado para nosotros. La responsabilidad de Dios es escribir una historia emocionante en su libro para nosotros.
nuestra responsabilidad es resolver todos los asuntos pendientes para pasar de capítulo en capítulo en capítulo y vivir esa historia. Oro por ti. Señor, te pido que mi hermano o mi hermana, allí donde esté, puedas encontrar ese por qué. ¿Por qué hacerlo? Tú le estás susurrando el por qué. Y ese por qué es suficiente para enfrentarse al dolor que implica resolver ese asunto pendiente. Pero yo sé que al otro lado de la frontera se encuentra la siguiente etapa en su vida, el cumplimiento de su propósito, su destino. Y oro para que sean liberados los destinos proféticos de todos aquellos que están viendo este mensaje. Señor, es la hora, ahora, de resolver los asuntos pendientes. Amén. Buenos días, qué gustazo saludarlos en esta mañana de domingo. Bueno, llegó la convención y hoy está terminando nuestra convención internacional. Esperamos que hayan sido de verdad bendecidos con todo este tiempo. Permítanos que queremos hacer un par de recomendaciones como los pastores de la iglesia y con mucho cariño queremos hacer este par de recomendaciones. Vamos, mami. Bueno, quiero recomendarles que nos cuidemos cada uno tomemos las medidas necesarias para estar bien cuidaditos. Vea, ya escuchamos de personas cercanas que están contagiadas, entonces, y dicen que van a ser difíciles en estos días, estas 2 semanas que vienen. Cuidémonos, ¿cierto, mi papi? Sí, de verdad que mire, no nos confiemos. Yo escucho gente que se está reuniendo, que se confían. Por favor, es un tiempo muy, muy delicado. De hecho, todos estos estudios y estas personas dicen que ojalá no pase y confiemos en Dios de que usted y ninguno de la iglesia, pero ya tenemos hermanos que están contagiados con el virus. Y estas 2 semanas que vienen de julio, finales de julio, se dice que va a ser muy complicado el tema, que vamos a llegar a no sé qué, los picos, cada día está esto más alto. Pues si ya nos cuidamos tantos meses, cuidémonos unos días más. De verdad, si usted no tiene que salir, no salga. Y no se reúnan, no se arriesguen. Es un tiempo muy, muy especial. Bueno, queremos hacer una oración por algunos hermanos que están enfermos. Y también pues pidiéndole al Señor que proteja a la iglesia. Vamos, mami. Bueno, ahí donde estamos, Señor. Precioso Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que puede sanar, libertar de cualquier situación de enfermedad, Señor. A nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ahí coloco a mi hermana Carmen, a mi hermano Gonzalo, Señor. Los coloco declarando que tú estás ahí obrando, sanándolos, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. También coloco cada familiar, Señor. Ahí, Señor. Ahí, mis hermanos, ustedes colocan la persona que está enferma. Sabemos que Dios hace milagros. Dios restaura, Dios sana, y hoy declaramos que es un día de sanidad. Hoy es un día donde la gente se sanan hoy en el nombre maravilloso de Jesús. Oh precioso Dios, gracias, Señor, por esto. Amén. Bueno, y una segunda recomendación es, por favor, continuemos apoyando la obra del Señor con nuestros diezmos, ofrendas, incluso si algunos nos quieren ayudar con este tema de la convención. Bueno, muchas gracias y bendigo a todos los que han ayudado con la convención, pastores, hermanos, gracias. Dios los bendiga y les multiplique porque han hecho posible esta convención. Los felicito. Y bueno, vamos a continuar hoy con nuestra cierre de convención. Dios les bendiga, los extrañamos y los amamos. Amén, así es, lo extrañamos mucho. Hola, bienvenido a Familia de Dios. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Segunda de Corintios 9:11. Hoy queremos informarte sobre la apertura de nuestros canales para que puedas realizar tus donaciones y así continuar apoyando la obra de Dios.
Uno de nuestros primeros canales son los puntos de Baloto. Allí te podrás acercar y con el número de convenio 95 95 95 12 080 podrás realizar tu donación. Nuestro segundo canal son los puntos de recaudo de Efecti con el número de convenio 12080. Nuestro tercer canal está relacionado con las transferencias electrónicas o consignaciones en puntos bancarios. Si deseas hacerlo desde tu portal, puedes a través de la cuenta de ahorro del Banco de Occidente. Y nuestro cuarto canal a través de PSE. Debes ingresar en tu navegador esta URL: donacionespsefamiliadedios.com.co. Para cualquier orientación y más información sobre cómo realizar tus donaciones, puedes comunicarte a nuestros números de contacto, celular, WhatsApp 314-894-7532. Muchas gracias por sembrar y apoyar la obra en Familia de Dios. Estamos seguros que tú y tu familia recibirán bendición sobreabundante como cumplimiento a su palabra. Amigos y hermanos, bienvenidos a la Iglesia Familia de Dios. Tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia. Una iglesia avanzando al futuro. Estamos atravesando el año del crecimiento. A causa de la misericordia de Dios. Y nada va a detener el propósito del Señor. Para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Porque Dios siempre estará contigo. Y no te dejará hasta que haya cumplido su plan. Somos Familia de Dios, una iglesia relevante. Y estamos predicando de Jesús siempre. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y con el poder y el favor del Espíritu Santo, llegaremos a nuestro destino final, el cielo. Prepárate, familia de Dios, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Recuerda que tu familia de Dios no es un lugar, es un pueblo de bendición. Dios les bendiga por siempre. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás que es realidad. Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. No entiendo cómo pude estar sin ti, sin hablarte ni escucharte y pensando solo en mí. Mi corazón no me
encontré todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú. No entiendo cómo pude estar sin ti, sin hablarte ni escucharte y pensando solo en mí. Mi corazón hoy me entrego esperando que tu amor sea mi guía. Solo en ti puedo confiar. Encontré todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú. Eres la fuerza de mi vida, eres mi aliento y salvación, eres Jesús mi camino, eres Jesús mi redentor. Mi corazón hoy me entrego esperando que tu amor sea mi guía. Solo en ti puedo confiar. Encontré todo lo que anhelaba, todo lo que esperaba, lo encontré solo en ti. Tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú, mi sustento eres tú, mi aliento eres tú, mi refugio, tu re fuerte eres tú. Ramón Orlando Bueno,
contador de profesión. Actualmente es apóstol y pastor principal de la Iglesia Familia de Dios, Cruzada Cristiana de la ciudad de Cali, Colombia. Tiene una hija quien ejerce su ministerio como pastora en la ciudad de Barcelona, España. Casado con María Elena Jiménez, juntos se han comprometido con la obra de Dios y esto han contribuido a que miles de familias sean restauradas y ganadas para el Señor. Con más de 20 años de ministerio, Dios le ha permitido fundar varias iglesias dentro y fuera del país. Con ustedes, Apóstol Ramón Orlando Bueno. Bueno, hermanos, vamos a esta última mensaje, conferencia. Espero que hayan sido bendecidos con estas predicaciones, con esa charla de ayer. De verdad, ha sido una bendición tener a Itiel Arroyo, al apóstol Arturo Cortés, Iván Pirela, nuestra predicadora Sandra. Bueno, ha sido una convención por lo alto, ¿sí o no? Y vamos a cerrar con este mensaje que Dios me ha dado. Quiero que oremos. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y queremos colocar este último mensaje, Señor, en tu presencia también. Señor, que seas tú hablando y que podamos cerrar esta convención con una palabra tuya que llegue, Señor, al corazón de la iglesia y de muchísimas personas en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartirle lo he llamado la iglesia del futuro. Bueno, quiero contarles cómo me dio este mensaje. Estaba hace como una semana o más, estaba haciendo mi devocional y no sé, de un momento a otro siento que el Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a mostrarme y yo cogí ahí mismo y empecé a escribir en mi teléfono y a escribir. Y bueno, no sé, espero que sea de Dios y que Dios nos bendiga en esta mañana. Quiero comenzar diciéndole que después de esta pandemia el mundo ha cambiado. Queramos o no, el mundo ha cambiado. Eso lo he venido diciendo. Y la iglesia no puede quedarse quieta, estancada frente a lo que viene. La iglesia debe avanzar. Por eso el Señor me colocaba ese título de avanzando hacia el futuro. Se hace necesario que la iglesia avance. Se hace necesario planificar una iglesia que atienda, que responda a las necesidades de un mundo cambiante. Y he venido orando y siento que esto fue lo que Dios me dijo sobre lo que la iglesia debe transicionar. La iglesia debe ser respuesta a la necesidad de las personas. La iglesia debe prepararse para el final de los tiempos. Y no digo que algunas de las cosas que hoy voy a mencionar no se hayan hecho. Seguro que algunas se han hecho. Pero lo que creo que Dios nos quiere decir es que se deben hacer mejor. Para el futuro, cambiar la iglesia no debe ser opcional. Bueno, quiero entrar rápido en el tema por las razones de tiempo. Son 3 características que quiero mostrar de la iglesia del futuro. Vamos a la primera. En el libro de Marcos, capítulo 16:15. La versión del lenguaje actual dice: Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. La primera característica de la iglesia del futuro es que debe ser una iglesia mucho más tecnológica. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con ese versículo? Claro que sí. Esta es la misión más importante a la que fuimos enviados como iglesia, a llevar el evangelio a todo el mundo. Y yo creo que llevamos miles de años tratando de cumplir con esta misión, pero cada día hay más gente, cada día hay más lugares a los que el evangelio llega y también a los que el evangelio no llega. Y una de las formas que yo creo que se va a cumplir esta misión o que va a ser posible es a través de la tecnología. Definitivamente a través de las plataformas virtuales, a través de la tecnología, es como la iglesia posiblemente va a llegar a todos los lugares del mundo. ¿Cómo vamos a llegar a lugares donde no permiten que entre una Biblia, donde no permiten que se predique el evangelio? ¿Cómo vamos a llegar posiblemente a tantos lugares donde no hay hoy en día ni siquiera un misionero? Cuando pienso yo en aquel texto que dice que cuando el Señor vuelva, todo ojo lo verá, pues yo creo que va a ser algo así, va a ser algo
a través de la tecnología, a través de algo virtual. La iglesia del futuro debe ser tecnológica si queremos cumplir esta gran comisión, si queremos llegar a todo el mundo. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado algo, lo dije hace días también. Creo que en 3 meses hemos avanzado en tecnología, en virtualidad, en lo que tal vez nos hubiéramos demorado 4 o 5 años de manera normal. La iglesia del futuro debe invertir tiempo y debe invertir dinero en todo lo que es tecnológico. Ahora, no solo porque sea un lujo, mejores equipos o mejores sonidos o mejores plataformas, no, porque será una nueva forma de llevar el mensaje del Señor. La iglesia debe invertir eso. Mire, creo yo que si la iglesia no se prepara, puede retrasar muchísimo esta misión. Y cada día que pasa es un día que se pierde. La iglesia aún debemos, nosotros como pastores, líderes, la misma iglesia, debemos motivar mucho hoy en día a los hogares cristianos, a las familias cristianas, a que tengan internet, a que la gente pueda tener un dispositivo móvil para ver una red, para que pueda ver una transmisión. Debemos motivar a la gente a que tenga televisores, yo que sé, Smart TV, como se llaman, a que tengan teléfonos, a que tengan tablas, a que puedan conectar. ¿Por qué, pastor? Porque antes podía parecer un lujo tener un teléfono. Hoy creo que va a ser una necesidad del mundo actual. ¿Cómo puede ver hoy en día un hermano un culto? ¿Cómo podrá ver, hermano, un evento? ¿Cómo puede ver un evento de estos un hermano a futuro? Mire, es tan simple como esto. Cuando tenemos una iglesia presencial y usted va un domingo o usted va un miércoles, solo piense haber ido viernes, sábado y domingo de manera presencial. Seguramente una persona debe haber gastado 10,000, 15,000 pesos, no sé, en transporte, por decir algo. Cuando usted va un domingo con su familia gastará 10, 15,000 pesos en transporte. Semanal, pues sabe algo que hoy hay que invertir, va a ser en el internet. Va a haber que comprar planes de internet, posiblemente planes de 40, 50 o más miles, dependiendo de lo que haga cada familia. Si los hermanos no tienen un internet, si los hermanos no tienen un teléfono, si los hermanos no tienen un dispositivo para ver, pues no se podrán congregar, no podrán estudiar en las escuelas, no podrán ver un culto, no podrán ver un evento cristiano. ¿Y qué me parece a mí? Que la gente se puede ir enfriando. Es como si no asistieran a la iglesia. Debemos preparar a los niños, debemos preparar a los jóvenes, y aunque uno hoy ve que los jóvenes y los niños pues son los más expertos en esto de la tecnología, pero también debemos prepararlos a ellos en el buen uso de la tecnología, no solo para que aprendan a jugar y a ver cosas ahí, no, para que ellos usen también la tecnología al servicio de la obra de Dios. Las generaciones que vienen vamos a tener que preparar niños y jóvenes en el manejo de una plataforma para que enseñe, para que predique, para que haga todo este tipo de cosas. Que nuestras próximas generaciones aprovechen todo el conocimiento tecnológico para extender el evangelio. Yo hoy pienso que nosotros los que ya, los sesentones y cuarentones y cincuentones, pues nos tocó hoy en día así, como empujados. Vea, haga esto, grabe esto, hablarle a una cámara aquí. Pero saben, nuestros niños y nuestros jóvenes deben volverse expertos en predicar el mensaje del evangelio, en hacer un grupo virtual, en dar una clase por un teléfono o por una plataforma de estas. Y sabe algo, también se hace muy urgente preparar a los adultos, a los hermanos de la tercera edad, porque si no ellos se van a quedar rezagados en su crecimiento espiritual. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Mire, si nuestros hermanos no se conectan a los servicios y no se conectan a la iglesia, pues se van a enfriar. Entonces debemos también, la iglesia del futuro debe preparar los hermanos de 40, 50, 60, 70, 80 y 90 y para allá. Hermano, esto se maneja así, usted se debe conectar así, se entra a YouTube así, pero aparte de eso, hermano, usted también puede hacer esto. Debemos prepararnos todos. Debemos avanzar como iglesia
hacia una iglesia virtual, escúcheme, sin dejar la iglesia presencial. Yo no sé cuándo volvamos a tener nuestros cultos presenciales, posiblemente un mes, 2 meses, no sé, y seguramente con lo que escucho van a ser con muchas restricciones, y debemos algún día volver al culto presencial, porque ¿sabe algo? Nada puede reemplazar el contacto humano, nada, mi hermano, poder sentir la presencia de nuestro hermano, poder abrazarlo, todo eso. Ayer hablaba yo con mi esposa y le decía yo, pues sí, comienza la convención, pero qué rico que nuestra convención hubiera podido ser presencial. ¿Sabe? Es que nada puede reemplazar el estar juntos, el sentir algo maravilloso ahí también. Pero mientras eso no se pueda, y aun cuando esta pandemia se levante y todo esto termine, creo que va a quedar una iglesia virtual. Entonces se hace necesario complementar ese contacto físico, complementar esa iglesia presencial con una iglesia virtual. Y no solo por esta pandemia, y no solo por este tiempo, sino por lo que viene. Mire, resistirnos al avance tecnológico en la iglesia bajo el argumento de que todo volverá a ser igual que antes. Yo escucho gente que dice, no, eso en algún momento todo va a ser igual que antes. No debe ser, sería absurdo. La iglesia cambió, queramos o no, la iglesia avanzó hacia lo virtual. Mire, posiblemente nos quedaremos haciendo grupos o células virtuales. Tal vez eso es lo que en un año estaremos haciendo. O posiblemente terminaremos haciendo reuniones de 12, reuniones virtuales. Reuniones de junta. En días pasados necesité hablar con la junta y en media hora nos conectamos. Posiblemente terminaremos haciendo escuelas virtuales y algunos eventos hasta virtuales. Y voy a cerrar diciéndole algo, mire, la relación de nosotros los creyentes con la tecnología no es incompatible con una vida de fe, ni con una vida de oración, ni con una vida de búsqueda del Espíritu Santo. Nosotros podemos usar la tecnología, pero aparte de eso podemos ser muy buenos cristianos y hombres y mujeres de Dios. Bueno, cierro esto diciéndole que la iglesia del futuro debe trascender como una iglesia de los nuevos tiempos. Amén. Bueno, la segunda característica de la iglesia del futuro es que debe ser una iglesia más centrada en el poder de Cristo. Pastor, ¿cómo así? La iglesia ha sido... No, mire, la iglesia bíblica es centrada en Cristo, en el poder de Jesús. Pero a mí me parece que a veces hemos centrado la iglesia en otros aspectos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 y verá. Dice, cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. En realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. La iglesia del futuro debe hacer más hincapié en la muerte de Cristo como la respuesta a la salvación y la respuesta a la restauración del ser humano. Y no tanto hincapié en los templos bonitos o en los ministerios de hombres. Hoy yo veo que se hace mucho hincapié en que tenemos buenos grupos de alabanza, que tenemos buenas instalaciones, buenos servicios. Y yo no estoy diciendo que eso no se deba hacer, todo eso hay que hacerlo, pero no debe ser el hincapié, no debe ser el centro de la iglesia. Hacia el futuro eso no va a ser relevante, créame. Es tiempo de que nos quitemos nosotros, los hombres, para que se pueda ver la obra de Cristo realmente. Y que vean al único, según ese versículo dice que fue el único que pudo dar la vida por todos nosotros. El versículo 8 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Mira el versículo 10, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Y cierro con el 11, dice, además,
Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee este versículo y lee estos versículos y otros y muchos versículos, uno se da cuenta que el Evangelio presenta a Cristo como el centro de toda la iglesia. El poder está ahí en Él. El centro de la iglesia es Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. La iglesia del futuro debe ser una iglesia que presente el poder de Cristo de una manera diferente, no tan religiosa ni tan cerrada. Hay que mostrar al Cristo que murió por todos nosotros, pero más aún al Cristo que resucitó y sigue vivo. Yo muchas veces veo que no sé si es que quisiéramos imitar el lenguaje de la iglesia tradicional, presentando un Cristo como que no tuviera todo el poder. Cuando uno ve la iglesia tradicional, ve que el mensaje de ellos está en un Cristo sufrido, en el Cristo sufriente, en el Cristo que está ahí crucificado, botando sangre. Pero el mensaje de nosotros debe ser del Cristo que resucitó, del Cristo que tiene poder, del Cristo que puede sanar a un joven, del Cristo que puede restaurar a un joven de las drogas, del Cristo que puede restaurar a un enfermo, que puede restaurar a un drogadicto, que puede restaurar un matrimonio. Ese es el mensaje que necesitamos llevar. Las nuevas generaciones necesitan conocer al Cristo resucitado, al Cristo que transforma, no más religión, al Cristo que tiene poder. Si la iglesia del futuro, escuche, si nosotros en el futuro queremos enfrentar el humanismo, el ateísmo, el comunismo, el racismo y todos los ismos que quiera, si queremos enfrentar eso, necesitamos presentar la obra de Jesús, necesitamos presentar a Jesús, no más las iglesias, no más a los pastores. Mire, si queremos enfrentar algo que yo veo que están haciendo o que ya hace rato nació, pero que se ha venido incrementando por todo el mundo. Lo veo en París, lo veo en Barcelona, lo veo en Colombia, lo veo por las noticias. ¿Sabe qué es? Necesitamos enfrentar el odio de clases que están fomentando algunos politiqueros en el mundo. Hoy hay hombres que yo pienso que vienen del infierno y están fomentando un odio de clases entre ricos y pobres, entre negros y blancos, entre latinos y no latinos. Es un odio que se fomenta para que algún día seguramente todos terminemos matándonos. No sé cuál es la razón de ellos. La razón de ellos tal vez tiene que ver con sus intereses políticos y económicos. Tal vez son del pensamiento de que dividen y reinarás. Todo eso está ahí. Si queremos enfrentar eso, vamos a necesitar presentar a Jesús como el puente entre los ricos y los pobres, el puente entre los blancos y los negros. Vamos a necesitar llevar un mensaje que hable de Cristo. Es tiempo que la iglesia del futuro se centre más en esto, más en Cristo como su eje, ni siquiera en la misma doctrina de la iglesia. A veces he visto que la iglesia está más centrada en su propia doctrina. Es que esta es nuestra doctrina y esto es lo que creemos. Está bien la doctrina y no estoy diciendo que nos salgamos de ella, pero no debe ser el mensaje central. Debe ser Jesús. Una iglesia más influyente, pero menos politiquera. Una iglesia donde los apóstoles y pastores no cambien el llamado que Dios nos hizo. No cambiemos el llamado que Dios nos hizo por puestos públicos que deben ocupar otros hermanos de la congregación. Yo no creo que la iglesia del futuro, mi hermano, y no vamos a ganar a tantos perdidos porque los pastores y los apóstoles nos volvamos políticos. La iglesia del futuro debe avanzar. Una iglesia donde los apóstoles abramos brecha hacia la expansión del evangelio y no hacia la conquista política personal. Eso fue lo que el Señor me decía esa mañana en mi devocional. Y eso me lo habló hace como un año, algo parecido. Una iglesia, mi hermano, donde los evangelistas salgan por todas las plataformas virtuales mostrando a Jesús y no a ellos, donde las cámaras se enfoquen a Cristo y no a ellos, donde lo que se resalte sea la obra de Jesús y no el milagro de nosotros.
Una iglesia donde los pastores nos dediquemos a cuidar nuestras ovejas y no a esquilarlas. Una iglesia donde los maestros enseñen la verdadera doctrina y no las falsas doctrinas. Una iglesia donde los profetas nos digan lo que Dios nos ha mandado a decir y no lo que ellos quieren decirnos, ni lo que la gente quiere oír en este tiempo. Esa es la iglesia del futuro que Dios me decía, donde los ministerios avancen mostrando a Jesús. Finalmente, creo que la iglesia del futuro debe llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo de una manera más relevante. Esa mañana orando y al día siguiente orando, el Señor me decía, la iglesia ha venido como aplazando, callando el mensaje de mi segunda venida. Y ¿sabe algo, hermano? Hay que mostrar la venida de Cristo como más cercana, más inminente. Yo no sé la fecha y nadie la puede saber según la Biblia, pero creo que cada día que pasa está más cerca la venida del Señor, y cada día es un día menos que tiene tu familiar, que tiene el mundo en sí. Cada día que pasa es un día menos. En resumen, yo creo que la iglesia del futuro debe ser una iglesia que se centre en el poder de Jesús. Una iglesia donde cada uno de nosotros desarrolle los dones que Dios nos ha dado. Y dejemos de competir por los dones de otros o con los dones de otros. Una iglesia unida. Una iglesia de la que habla el libro de Juan en el capítulo 17. Donde Jesús ora y ora porque la iglesia esté unida. Una iglesia que camine junta hacia un mundo que vea que realmente nos amamos. Familia de Dios, quiero decirles desde el fondo de mi corazón, vamos a seguir predicando de Cristo. Seguramente esta iglesia ha predicado de Jesús, pero este llamado de atención también es para nosotros. Necesitamos que familia de Dios centre más su mensaje en Jesús, en la obra redentora de Cristo. Y creo que Dios nos ha llamado a hacerlo. Amén. Bueno, la tercera característica de la que el Señor me habló esa mañana es que la iglesia del futuro debe ser una iglesia que ame mucho más. Escúcheme la expresión. Una iglesia que ame mucho más a las personas. Pastor, pero nosotros hemos amado a la gente. Bueno, si Dios me estaba diciendo que debemos amar más, seguramente es porque no hemos amado lo suficientemente la gente, las almas, la gente inconversa. No hemos amado suficientemente al mundo. Juan 13:34, palabra de Dios para todos, dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, dijo el Señor en ese tiempo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Este mensaje fue llamado como nuevo hace 2000 años, más de 2000 años. Pero yo creo que sigue siendo relevante para hoy. Y va a ser definitivo para la iglesia del futuro. Amarnos los unos a los otros sigue siendo el mensaje de Jesús. En la característica anterior le decía que la iglesia del futuro debe centrarse en el poder de Cristo, en el mensaje de Cristo. Y este es el mensaje más importante del Señor, mi hermano. ¿Sabe? Uno podría resumir toda la Biblia en dos cosas: en que nos amemos los unos a los otros, en que Jesucristo viene por su iglesia, por todos aquellos. Bueno, en tres serían: y en que todo aquel que lo acepte se va a salvar. Ese sería el mensaje, el resumen de la Biblia. La iglesia del futuro debe ser una iglesia que demuestre de verdad el amor de Dios en medio de nosotros, que demuestre que nosotros de verdad somos diferentes y amamos a la humanidad. No se trata solo de aceptar a las personas. Yo creo que la iglesia se ha quedado en aceptar a las personas, pero es mucho más que aceptar a las personas. Se trata de amarlas. ¿Sabe que uno puede terminar aceptando a alguien y posiblemente no lo ama? Llevamos muchos años tratando de ser incluyentes. Yo he escuchado esa expresión y ahora con más relevancia: incluyentes, que tenemos que ser incluyentes. Llevamos años, la iglesia lleva años tratando de ser incluyente, pero no lo hemos logrado.
porque de alguna manera no ha sido muy sincero. ¿Cómo miramos una persona cuando es bien diferente a nosotros y entra a un servicio? ¿Cómo lo miramos? Somos incluyentes de verdad. Versículo 35, mire lo que dice aquí. Todo el mundo, dijo Jesús, todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Lo que verdaderamente va a hacer que la gente vea que somos seguidores de Cristo, lo que verdaderamente va a hacer que la gente diga, sí, ellos son cristianos, ellos son seguidores de Cristo, lo que va a hacer eso no es lo externo, no es un lenguaje que ya usamos de Dios te bendiga y mi hermano y tal. No es el lenguaje, ni es el hecho de haber dejado ídolos, ni el hecho de que ya no tomemos, ni el hecho de que ya no digamos mentiras, ni el hecho de que nos reunamos en templos bonitos, ni el hecho de que cantemos bonito. Eso todo lo debemos hacer. Pero no será eso lo que hará que nos llamen, lo que hará que la gente vea que somos de verdad seguidores de Cristo. No será tampoco los buenos grupos de alabanza, y necesitamos buenos grupos de alabanza. No será la obra social. Hay gente que dice, no, es que la iglesia debe hacer más obra social. Sí, la iglesia debe hacer obra social, mi hermano, pero eso tampoco será lo que dice Jesús ahí, que hará que a nosotros nos digan cristianos. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que hace obra social, incluso usted también. ¿Cuántos politiqueros hacen obra social y es con la plata que se han robado de otros? ¿Cuántos bandidos en el mundo hacen obra social con la plata del narcotráfico? ¿Y será que aman a la gente? No, lo que va a ser, dice el versículo, lo que va a ser que nosotros seamos reconocidos como seguidores de Jesús, fue lo que me dijo esa mañana el Señor, es que nos amemos los unos a los otros, que haya amor entre nosotros, pero un amor sincero, un amor íntegro, un amor que se vea, mi hermano. Debemos caminar hacia eso, debemos caminar. La iglesia del futuro, vamos a tener que trascender y caminar hacia un amor íntegro. Y sabe, ese va a ser el verdadero cambio de la iglesia. Y ese posiblemente va a ser el verdadero reto de la iglesia del futuro. Sabe, el reto no va a estar en comprar equipos o en tecnología, que lo vamos a necesitar hacer. Ya lo dije, el reto más difícil es poder trascender a una iglesia que ame, que amemos a la gente. ¿Por qué, pastor? Porque nos acostumbramos a decirlo. La iglesia cristiana hoy dice que amamos a la gente, pero no lo estamos aplicando, no lo estamos practicando. Para llegar a esa iglesia incluyente y amorosa, tendremos que orar mucho, mi hermano. Tendremos que buscar mucho al Señor para que Dios nos transforme. Necesitaremos depender totalmente del Espíritu Santo para amar a una persona tan difícil y contraria a nosotros. Necesitaremos orar muchísimo. Necesitaremos pedirle perdón al Señor por toda la discriminación que hemos hecho, por los juicios que hemos hecho hacia otros. Todo eso necesitaremos. Necesitaremos permitirle al Espíritu Santo que nos dé el amor para de verdad aceptar a nuestro hermano con todas sus diferencias. El amor para poder ayudarlo a crecer en Cristo. El amor para entender que es diferente, pero que nosotros somos instrumentos de Dios y lo podemos ayudar a Él y Él nos puede ayudar a nosotros. La iglesia. Cuando hablo de la iglesia del futuro, estoy hablando de usted, mi hermano, y de mí. Estoy hablando de todos nosotros. No estoy hablando solo de pastores, estoy hablando de todos nosotros. Todos nosotros debemos transicionar hacia una iglesia verdaderamente incluyente, sin perder los principios bíblicos. Pastor, los principios bíblicos, el fundamento de la palabra de Dios no se tiene por qué negociar. Pero una iglesia que de verdad ame a los que son diferentes, mi hermano. Que no sigamos muchas veces sintiéndonos como especiales, como mejores que los demás, solo para hacerlos sentir mal. Si bien es cierto que el Espíritu Santo ha hecho una obra en cada uno de nosotros y somos hijos de Dios, pero a veces eso lo hemos restregado a otras personas y sencillamente los hemos hecho sentir mal y por eso no se acercan al Señor. Tal vez esa ha sido la razón por la que muchas personas no llegan a las iglesias, porque ellos sienten que no caben.
Debemos movernos hacia una iglesia que predique, pero que aplique la igualdad de las personas. Una iglesia que rompa las barreras culturales, ideológicas, de raza, económicas. Una iglesia que acepte la diferencia entre los seres humanos, pero que no acepte el pecado como una forma de vida. Es que hay una gran diferencia entre el pecado y el pecador. Necesitamos una iglesia, el Señor me decía, una iglesia que ame al pecador como yo lo amo, pero que no ame el pecado, que odie al pecado, que no acepte el pecado. Esa es una iglesia donde quepan de verdad los homosexuales, las lesbianas, los que se tatúan, los que usan el pelo largo, los de la izquierda, los de la derecha. Una iglesia donde quepan los negros, los blancos, los sin raza y los con raza. Una iglesia que no mire a los pobres como hermanos de segunda. Una iglesia del futuro debe ser una iglesia en la que nos amemos todos por igual, sin negociar el fundamento de la obra de Cristo, sin negociar la obediencia a la palabra de Dios como la base de la salvación. Una iglesia donde importe más el amor por un hermano que aún nuestras propias costumbres y conceptos religiosos. Primera de Corintios, y con esto voy cerrando, mi hermano, 13:13 dice: ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más grande de todos es el amor. La iglesia ha funcionado sobre los dones, sobre la profecía, sobre la santidad, y créame que debe seguirlo haciendo. No es que los dones desaparecieron y la profecía ya tal vez al final de los tiempos desaparezca. Pero ¿sabe algo, mi hermano? La iglesia del futuro debemos entender a 1 Corintios 13:13. El mayor de todos es el amor. La iglesia del futuro debe ser una iglesia que demuestre que conoce a Dios. Cuando uno lee el Evangelio de Juan y lee las cartas de Juan, Juan dice que todo aquel que conoce a Dios ama al hermano. O sea que la iglesia del futuro debe ser una iglesia que demuestre que conoce a Dios. Y esto solo es posible a través de amar a un hermano. Quiero terminar esta convención diciéndoles que esto fue lo que el Señor me dijo en aquella mañana de mi devocional hace un par de semanas o un par de días. Familia de Dios, yo los conozco, a muchos de ustedes me conocen. Si tenemos que pedirle perdón a Dios por muchas cosas, lo haremos, porque de eso se trata, de humillarnos delante del Señor para hacer bendición a su iglesia. Pero familia de Dios debe ser una iglesia donde nos amemos mucho más. Una iglesia que avance, pero que avance en los principios, en el fundamento de la palabra, en el centro que es Jesús. Que muchas de estas cosas las hemos hecho, sí, las hemos hecho. Yo no le voy a decir hoy que es que nunca hemos amado, o que nunca hemos incursionado en la tecnología, o que no hemos presentado el mensaje de Jesús. Sí, lo hemos hecho. Pero si queremos que esta iglesia trascienda, sea una iglesia de futuro, una iglesia que avance, vamos a tener que profundizar en esas tres características. Mi conclusión es esa, es sencilla. La iglesia, familia de Dios, debe avanzar hacia el futuro, siendo una iglesia mucho más tecnológica, no solo por lo que ella haga, sino por lo que desarrolle con sus miembros. Debe ser una iglesia apoyada, totalmente apoyada, centrada en el poder de Jesucristo, en el mensaje de Cristo. Y debe ser una iglesia muchísimo más amorosa. Es lo que Dios quiere que comparta con ustedes. Bueno, voy a cerrar esto haciendo una oración. Espero que Dios nos haya hablado. Póngase de pie, mi hermano. Si usted nos ve por primera vez, se conectó, alguien le dio el link, lo bendigo en esta mañana y puede decirle conmigo: Señor Jesús, te acepto en esta mañana como mi Señor y mi Salvador. Y dígale: Jesús,
hoy entiendo que tú diste tu vida para salvarme a mí. Y dígale, Señor Jesús, perdona mi pecado y te acepto como mi Salvador. Si haces eso, amigo, la Biblia dice que tú pasas de muerte a vida. Y bueno, los demás, quisiera que usted ahí conmigo levante sus manos y le digamos, Señor, perdónanos. Si tal vez, Señor, no hemos sido una iglesia incluyente, si no hemos sido una iglesia influyente tampoco, si no hemos sido una iglesia, Señor, que hayamos hecho estas características, perdónanos si hemos discriminado, perdónanos, Señor, si no hemos permitido que muchas personas tal vez lleguen, Señor, a tus pies, porque nosotros como hermanos los hemos tropezado, perdónanos, Señor. Pero en esta mañana, dígale conmigo, en esta mañana recibimos tu palabra, Señor. Vamos, mi hermano, recibimos tu palabra. Yo como apóstol de Jesucristo, Señor, llamado por ti, Señor, con temor y temblor, Señor, he transmitido este mensaje a la iglesia y aún al mundo entero, Señor. El llamado que tú haces a tu iglesia hoy en día. Yo bendigo, Señor, la iglesia cristiana en el mundo, Señor, ayúdanos a ser una iglesia tecnológica que responda a las necesidades, Señor, de un mundo cambiante. Pero ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se apoye totalmente en el poder de Jesucristo y en la palabra del Señor. Y esperamos, Señor, una iglesia que anuncie la venida de Jesucristo. Señor, te bendecimos en esta mañana y ayúdanos. Vamos, dígale ahí conmigo, Espíritu Santo, ayúdanos a ser una iglesia amorosa, una iglesia que ame, una iglesia que rompa con las discriminaciones, una iglesia que rompa con los estigmas, una iglesia, Señor, que acepte pero que también ame. En el nombre de Jesús, bendigo ahora la iglesia, bendigo, Señor, el cierre de esta convención. Declaro, Señor, tu favor sobre toda la iglesia y todos aquellos que se conectaron. En el nombre de Jesús, cada palabra que se haya dado, Señor, hoy la bendecimos y la recibimos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, tu iglesia. Bendecimos a familia de Dios. Declaramos, Señor, como pastor de ustedes y como apóstol de Cristo, declaro proféticamente que la iglesia, familia de Dios, avanza hacia el futuro. La iglesia avanza, trasciende en el nombre maravilloso de Jesucristo. La iglesia trasciende y avanza. La iglesia va a crecer. La iglesia estamos en el año del crecimiento, dijo el Señor, a causa de su misericordia. Señor, coloca este mensaje en el corazón de nuestros pastores, en el corazón de nuestro liderazgo, en el corazón de cada hermano de esta iglesia y aún de las personas nuevas que hoy se conectaron. Coloca este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes que estuvieron estos días de convención conectados. Gracias a todos los que nos apoyaron, de verdad, los que trabajaron duro para la convención, predicadores, hermanos, líderes, pastores, a los que sembraron para la convención. Dios los bendiga. Amén. Él está en la espera. Confía en Él y Él triunfa.